la tierra que respiraba. Mi nombre es Elena Salgado y lo que voy a contar ocurrió en 2009, en una comunidad pequeña de Zacatecas llamada San Jerónimo del Arroyo. Durante muchos años guardé silencio porque sabía cómo reaccionaría la gente. En los pueblos, una desgracia nunca se queda en desgracia, con el tiempo se convierte en chisme, después en leyenda y, finalmente, en una mentira que todos aseguran haber presenciado. Yo no necesito que nadie me crea. Todavía conservo las cicatrices. Mi esposo se llamaba Ramiro. Trabajaba en una trituradora de piedra a las afueras del municipio y regresaba cubierto de polvo, con las manos agrietadas y los ojos enrojecidos por el cansancio. No era un hombre cariñoso, pero tampoco era malo. Habíamos perdido un hijo durante el embarazo y desde entonces nuestra relación se volvió silenciosa. Dormíamos juntos, comíamos en la misma mesa, aunque cada uno parecía vivir en una casa diferente. En aquella época conocí a Ofelia, una anciana que vendía hierbas y veladoras frente al mercado. La gente acudía con ella para aliviar empachos, espantos y dolores que los médicos no podían curar. Al principio solo hablábamos cuando yo compraba manzanilla. Después comenzó a visitarme. Una tarde me preguntó si temía que Ramiro me abandonara. No sé cómo supo que él estaba pensando en irse a trabajar a otra ciudad. Yo no se lo había contado a nadie. Antes de marcharse, Ofelia me entregó una bolsa de manta amarrada con hilo rojo. Dentro había tierra húmeda, 3 cabellos largos y algo duro que parecía una astilla de madera. Me indicó que la escondiera debajo del colchón, a la altura del pecho de mi esposo. Dijo que aquello serviría para arraigarlo. Cometí el error de obedecer. La primera noche, Ramiro despertó arañándose el cuello. Decía que había soñado con una mujer enterrada viva, golpeando la tapa de un ataúd. A la mañana siguiente encontré tierra debajo de sus uñas. Supuse que era polvo del trabajo, pero el olor no era el mismo. Aquella tierra olía a humedad, flores podridas y agua estancada. Los sueños continuaron. Ramiro comenzó a hablar dormido. Pronunciaba nombres que ninguno de los dos conocía y, en ocasiones, respondía preguntas que alguien parecía hacerle desde debajo de la cama. Una madrugada lo encontré arrodillado frente al colchón, con la cabeza pegada al piso. Cuando lo toqué, se volvió hacia mí con una expresión de terror infantil. Me dijo que había una mujer respirando abajo. Revisamos la habitación. No encontramos nada. Sin embargo, al mover la cama descubrimos pequeñas marcas en las tablas del suelo, como si unas uñas hubieran raspado la madera desde el subsuelo. Nuestra casa no tenía sótano. 2 días después vi la primera sombra. Estaba tendiendo ropa cuando noté una figura reflejada en la ventana. Parecía una mujer muy delgada, con el cuello torcido y el cabello cubriéndole el rostro. Pensé que alguien había entrado, pero al darme vuelta el patio estaba vacío. En el reflejo, la mujer seguía detrás de mí. Corrí hasta la cocina. Cuando regresé acompañada de Ramiro, la ventana estaba cubierta de huellas de manos embarradas por dentro. Aquella tarde fui a buscar a Ofelia. Su puesto estaba abandonado. Los comerciantes aseguraron que no vendía allí desde hacía más de 20 años. Algunos incluso recordaban su funeral. Había muerto en 1987, después de que su casa se incendiara con ella adentro. Sentí que el estómago se me vaciaba. Regresé y saqué la bolsa del colchón. La tela estaba mojada y palpitaba ligeramente entre mis manos. Al abrirla encontré un pedazo de hueso humano, una trenza negra y una placa metálica cubierta de óxido. Limpié la placa con la falda y alcancé a leer un nombre. Ofelia Carranza, 1931 a 1987. Llevé la bolsa al cementerio para devolverla.
No quería arrojarla al río ni quemarla, temía empeorar las cosas. El sepulturero me mostró la tumba de Ofelia. Estaba en una zona antigua, cerca del barranco. La lápida se encontraba partida y la tierra hundida, como si el ataúd hubiera colapsado. Cuando coloqué la bolsa sobre la tumba, escuché golpes bajo mis pies. 3 golpes lentos. Después, una respiración. La tierra comenzó a elevarse y descender como el pecho de una persona dormida. Retrocedí, pero algo me sujetó el tobillo desde el suelo. Sentí dedos fríos cerrándose alrededor de mi pierna. Logré liberarme dejando parte de la piel contra una piedra y corrí sin mirar atrás. Al llegar a casa encontré la puerta abierta. Ramiro estaba acostado, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Habían colocado monedas sobre sus ojos y tenía la boca llena de tierra. Cuando intenté quitársela, abrió los ojos y comenzó a toser. Durante varios minutos expulsó lodo, cabellos y pétalos negros. Murió camino al hospital. El médico escribió que sufrió una insuficiencia respiratoria. Nadie quiso explicar la tierra en sus pulmones. Lo enterraron 3 días después. Yo pedí que su tumba quedara lejos de la de Ofelia, pero aquella misma noche alguien movió la lápida. A la mañana siguiente, el nombre de mi esposo apareció grabado junto al de ella. Desde entonces visito el cementerio una vez al año. Siempre encuentro tierra fresca sobre la tumba, aunque nadie la remueve. La semana pasada fui de nuevo y descubrí un tercer nombre debajo de los otros 2. Era el mío. Lo peor no fue verlo. Lo peor fue escuchar, desde el interior de la tumba, la voz de Ramiro diciéndome que ya había suficiente espacio para los 2. La tumba que amanecía abierta. Trabajé como vigilante nocturno en un cementerio privado de Querétaro durante casi 2 años. Entré en 2016, después de que cerrara la fábrica donde llevaba más de una década trabajando. No era un empleo agradable, pero el sueldo era bueno y, según el administrador, allí enterraban principalmente a empresarios, políticos y familias adineradas, por lo que la seguridad era una prioridad. El cementerio era enorme. Tenía jardines perfectamente recortados, mausoleos de mármol, fuentes de piedra y caminos iluminados por lámparas bajas. Durante el día parecía un parque silencioso. Por la noche, en cambio, los árboles tapaban la luz de la ciudad y las esculturas adquirían formas humanas entre la oscuridad. Mi compañero se llamaba Efraín. Tenía 50 y tantos años y llevaba casi 15 trabajando allí. Desde la primera semana comenzó a contarme cosas extrañas, lápidas que aparecían mojadas aunque no hubiera llovido, campanas que sonaban dentro de mausoleos cerrados y huellas descalzas que terminaban frente a tumbas de niños. Yo nunca le creí. Todo cambió una madrugada de noviembre. Cerca de las 2 escuchamos golpes metálicos en la zona antigua. Al principio pensamos que algún animal había tirado una herramienta, pero después distinguimos claramente el ruido de palas entrando en la tierra. Tomamos nuestras linternas y caminamos hacia el fondo. Encontramos a 2 hombres cavando una tumba reciente. Un tercero vigilaba con una pistola. La sepultura pertenecía a una mujer llamada Leonor Villarreal, fallecida 3 días antes. Yo recordaba su funeral porque había asistido mucha gente y porque el ataúd, cubierto con flores blancas, había sido llevado hasta la fosa por 6 hombres vestidos de traje. El sujeto armado nos obligó a arrodillarnos. Nos quitó los teléfonos y dijo que si intentábamos cualquier cosa nuestras familias pagarían las consecuencias. Los otros continuaron excavando hasta alcanzar el ataúd. Cuando lo abrieron, el olor fue tan intenso que tuve que contener el vómito.
La mujer llevaba un vestido oscuro y varias joyas, un collar grueso, pulseras, anillos y unos aretes con piedras verdes. Los ladrones se las arrancaron sin ningún cuidado. Uno tuvo problemas para retirar un anillo y terminó cortándole el dedo con una navaja. Recuerdo que Efraín comenzó a rezar en voz baja. Antes de irse, aquellos hombres nos obligaron a cubrir nuevamente la fosa. Trabajamos casi una hora. Cuando terminamos, el sujeto de la pistola nos advirtió que nos estaban observando y que sabrían si hablábamos. No denunciamos nada. Durante los siguientes días intenté convencerme de que había sido únicamente un robo. Sin embargo, al cuarto turno, Efraín regresó de su ronda con el rostro completamente pálido. Apenas podía respirar. Me dijo que había visto a una mujer caminando entre los mausoleos. Avanzaba de espaldas, arrastrando un brazo y sosteniendo algo contra el pecho. Efraín juraba que era Leonor. No le creí hasta que señaló el camino. Sobre la grava había pequeñas gotas oscuras y, entre ellas, una huella de pie descalzo. Efraín renunció esa misma noche. 2 días después me llamó. Los 3 hombres que nos habían amenazado habían aparecido muertos en distintos puntos de la ciudad. La policía sospechaba de un ajuste de cuentas, aunque había un detalle que nunca publicaron en los periódicos y que nosotros supimos porque uno de los agentes conocía al administrador del cementerio. A los 3 les faltaban varios dedos. Aquella noche decidí revisar la tumba de Leonor. La encontré abierta. No excavada, sino abierta desde adentro. La tierra se había levantado formando un montículo irregular y la tapa del ataúd sobresalía unos centímetros. Cerca de la fosa encontré un trozo de tela oscura y un dedo humano cubierto de lodo. Corrí a la caseta y llamé al administrador. Llegó acompañado de 2 policías y de un médico forense. Abrieron la sepultura frente a nosotros. El cuerpo seguía allí. Las joyas también. El collar, los aretes, las pulseras y los anillos estaban colocados sobre el pecho de la mujer, limpios, como si alguien acabara de acomodarlos. Sin embargo, el dedo que los ladrones habían cortado continuaba faltando. Pensé que todo había terminado, pero uno de los policías hizo una pregunta que todavía escucho algunas noches. Preguntó quién era el hombre enterrado debajo de Leonor. Nadie entendió hasta que retiraron el ataúd y encontraron otro féretro, mucho más antiguo, oculto bajo la misma tumba. Dentro había un cuerpo momificado con uniforme de vigilante. Conservaba una placa oxidada en el pecho. La placa tenía el nombre de Efraín. Llamé de inmediato al número de mi compañero. Una mujer contestó y, después de escucharme, comenzó a llorar. Me explicó que Efraín había sido su padre y que llevaba desaparecido desde 1998, cuando trabajaba precisamente como velador en aquel cementerio. Le describí al hombre que había trabajado conmigo durante meses. Ella guardó silencio y luego me pidió que no volviera a llamar. Renuncié al día siguiente. Años después busqué los registros del cementerio. No existía ningún empleado llamado Efraín durante el tiempo que yo trabajé allí. En los documentos aparecía que todos mis turnos habían sido realizados en solitario. Todavía conservo una fotografía del personal tomada durante la posada de aquel año. Yo aparezco al fondo, junto a la puerta. A mi lado está Efraín. Tiene una mano sobre mi hombro y mira directamente a la cámara. Lo peor es que, desde hace algunos meses, la fotografía ha comenzado a cambiar. Cada vez hay más tierra sobre su uniforme y su rostro se ve más oscuro. Esta mañana noté algo nuevo. Detrás de nosotros aparece una mujer con vestido negro,
sosteniendo contra el pecho una mano cercenada. Y entre sus dedos lleva las llaves de mi casa. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La tumba que pedía ayuda. Mi nombre es Iván Salcedo y lo que voy a contar ocurrió en octubre de 2011, cuando tenía 19 años y vivía en un barrio pequeño a las afueras de San Luis Potosí. Durante mucho tiempo evité hablar de aquella noche porque uno de los involucrados desapareció y, aunque la policía investigó, nunca pudo explicar lo que encontramos dentro de aquella tumba. Esa noche había estado jugando fútbol con varios amigos en una cancha de tierra cercana a las vías del tren. Terminamos poco después de las 10. Mi madre trabajaba en una farmacia y me había avisado que llegaría tarde, así que no tenía prisa por regresar. Permanecí conversando con Rodrigo, mi mejor amigo, hasta que el resto se marchó. Mi casa quedaba detrás del cementerio municipal. Para llegar debía cruzar una calle sin alumbrado que bordeaba la sección más antigua del Camposanto, donde todavía se conservaban tumbas de principios del siglo pasado. Había un camino más largo, pero yo siempre tomaba el atajo. Aquella noche no hacía frío, aunque al acercarme al cementerio comencé a sentir un aire helado sobre la nuca. Pensé que era sudor secándose en mi piel. Seguí caminando mientras revisaba mi teléfono, hasta que escuché 3 golpes secos provenientes del otro lado del muro. Me detuve. Los golpes volvieron a escucharse. No eran golpes contra la puerta ni contra las rejas. Sonaban apagados, como si alguien golpeara madera bajo tierra. Rodrigo, que caminaba varios metros detrás de mí, también los oyó. Se acercó y permanecimos callados, esperando. Entonces escuchamos una voz. Era una mujer. Al principio apenas distinguimos un murmullo, pero después se escuchó claramente. Por favor, sáquenme. La entrada lateral del cementerio estaba abierta. No era raro, pues el velador solía dejarla sin candado cuando hacía sus recorridos, pero aquella noche no había luz en la caseta. Rodrigo quiso irse. Yo también tenía miedo, aunque pensé que alguien podía haber quedado atrapado. Tal vez una persona borracha, un indigente o incluso alguien herido. Entramos iluminándonos con los teléfonos. La voz volvió a pedir ayuda desde el fondo del cementerio. Caminamos siguiendo el sonido entre cruces oxidadas y árboles secos. Conforme avanzábamos, los golpes se hacían más claros. Venían de una tumba. Era un sepulcro antiguo de cemento, cubierto por manchas negras de humedad. La lápida estaba partida y apenas podía leerse el apellido Alvarado. Sobre la tumba había una fotografía ovalada de una mujer joven, aunque el vidrio estaba tan sucio que no se distinguía su rostro. Me agaché y acerqué el oído al suelo. Escuché una respiración. No parecía un eco ni un animal. Era una persona respirando con dificultad debajo de nosotros. Rodrigo llamó a emergencias, pero no había señal. Mientras intentaba comunicarse, yo encontré una pequeña abertura en un costado del sepulcro. Quité algunas piedras y alumbré hacia el interior. Había un ataúd. La madera estaba podrida y la tapa tenía marcas profundas, como arañazos hechos desde adentro. En ese momento la voz dejó de suplicar. Comenzó a reír. Retrocedí de inmediato, pero Rodrigo permaneció junto a la abertura. Me dijo que había visto algo moverse dentro del ataúd. Antes de que pudiera detenerlo,
introdujo el brazo para acercar el teléfono y grabar. Algo lo sujetó. Rodrigo gritó y trató de soltarse. Yo lo tomé de la cintura y tiré con todas mis fuerzas. Durante algunos segundos sentí que alguien jalaba desde el interior de la tumba. Logramos liberarlo, aunque su antebrazo quedó cubierto por 5 marcas oscuras. No eran rasguños, parecían huellas de dedos impresas debajo de la piel. Corrimos hacia la entrada. Mientras escapábamos, escuchamos golpes dentro de todas las tumbas a nuestro alrededor. Primero uno, después otro, hasta que el cementerio entero pareció llenarse de personas golpeando desde abajo. Rodrigo tropezó cerca de un mausoleo y cayó. Cuando regresé para ayudarlo, estaba mirando fijamente hacia una figura parada entre las cruces. Era una mujer extremadamente delgada, vestida con una prenda blanca cubierta de tierra. Tenía el cabello pegado al rostro y los pies descalzos. Lo peor era que sostenía entre las manos la fotografía ovalada que pertenecía a la tumba de los Alvarado. La levantó hacia nosotros. El vidrio ya no estaba sucio. La mujer de la fotografía era idéntica a ella. Rodrigo comenzó a caminar en su dirección, como si no pudiera controlar su cuerpo. Lo sujeté del brazo, pero me empujó con una fuerza que nunca le había conocido. Después se internó entre las tumbas mientras aquella mujer retrocedía lentamente sin dejar de mirarnos. Yo corrí por ayuda. El velador y 2 policías entraron conmigo pocos minutos después. Buscamos a Rodrigo hasta el amanecer, pero no encontramos rastro de él. La tumba de los Alvarado fue abierta días más tarde por orden judicial. En su interior había un ataúd vacío y, debajo, un túnel angosto que terminaba en una cámara de tierra. Allí encontraron ropa, zapatos y objetos personales pertenecientes a varias personas desaparecidas durante décadas. También encontraron el teléfono de Rodrigo. El último video duraba 47 segundos. En la grabación se veía el interior oscuro de la tumba y una mano pálida sujetando su brazo. Antes de que el video terminara, una voz femenina susurraba desde algún lugar bajo tierra. No pedía ayuda. Decía mi nombre. Han pasado 15 años desde aquella noche. Rodrigo nunca apareció y la tumba fue sellada con concreto, aunque eso no sirvió de nada. Vivo lejos de ese barrio, pero cada 18 de octubre, exactamente a las 11:47 de la noche, escucho 3 golpes debajo de mi cama. Después suena el teléfono de Rodrigo. Nunca contesto. La última vez dejó un mensaje de voz. Solo se escuchaba su respiración y, al fondo, una mujer riendo. Luego Rodrigo susurró. Iván, ya abrió tu tumba. Ya estaba enterrado. Nunca volví a pisar un cementerio después de aquella madrugada. No fue por superstición. Fue porque estoy convencido de que una parte de mí jamás salió de aquel lugar. Me llamo Esteban y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en el antiguo Panteón de San Lorenzo, en el estado de Hidalgo. Era un empleo tranquilo. Las noches transcurrían entre el viento, los árboles secos y el sonido distante de los perros. Había escuchado cientos de historias sobre apariciones, niños que corrían entre las tumbas y mujeres vestidas de negro caminando entre los mausoleos, pero siempre encontraba una explicación lógica. Pensaba que el miedo nacía de la oscuridad y del silencio. Hasta la noche del 14 de noviembre de 2021. Esa madrugada había llovido durante horas. El suelo estaba blando y el olor a tierra mojada impregnaba todo el cementerio.
Poco después de las 2 de la mañana, mientras hacía mi recorrido por el sector más antiguo, escuché algo que jamás olvidaré. No era un grito. Era alguien respirando debajo de la tierra. Me detuve convencido de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Apagué la linterna para escuchar mejor y entonces lo oí otra vez. Una respiración lenta, desesperada, acompañada por pequeños golpes sordos, como los nudillos de una persona golpeando madera desde un lugar muy profundo. Los sonidos provenían de una tumba olvidada, cubierta de musgo y raíces. La lápida estaba agrietada y apenas podía leerse el nombre de la difunta. Cuando acerqué la luz, descubrí algo imposible. La tierra se estaba moviendo. No era un hundimiento natural. La superficie subía y bajaba lentamente, como si alguien respirara debajo de ella. Retrocedí con el corazón desbocado. Sentía un frío que atravesaba el uniforme. Quise convencerme de que era un animal atrapado, pero entonces escuché una voz. Muy baja. Muy débil. Ayúdame. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. La voz provenía del interior de la tumba. Corrí hasta la caseta y llamé al encargado, pero nunca respondió. La señal del teléfono desapareció de repente. Afuera comenzó a escucharse un golpeteo constante. No era una sola tumba. Eran decenas. Todo el cementerio retumbaba al mismo tiempo. Miles de golpes sordos surgían bajo mis pies, como si todos los muertos estuvieran intentando salir desesperadamente antes del amanecer. Jamás había sentido un terror semejante. Las ventanas vibraban. Las cruces de hierro rechinaban unas contra otras y la lluvia comenzó a caer con una violencia que impedía ver más allá de unos cuantos metros. Entonces alguien golpeó la puerta de la caseta. 3 veces. Con absoluta calma. Pensé que era el encargado. Abrí. No había nadie. Solo un rastro de lodo fresco que entraba desde el exterior. Las huellas no iban hacia adentro. Salían desde el interior de la caseta hacia el cementerio. Sentí un escalofrío imposible de describir. Seguí las huellas con la linterna hasta llegar nuevamente a aquella tumba. La tierra estaba completamente abierta. El ataúd había quedado expuesto. La tapa tenía cientos de arañazos por dentro y manchas oscuras incrustadas en la madera. Con las manos temblando iluminé el interior. Estaba vacío. Detrás de mí escuché una respiración. Giré lentamente. Había una mujer observándome a menos de 2 metros. No tenía ojos. Las cuencas estaban llenas de tierra húmeda de la que salían pequeños gusanos blancos. Su mandíbula colgaba rota y sus dedos terminaban en huesos afilados, completamente desgastados, como si hubiera intentado escarbar durante años con las manos desnudas. No caminaba. Se deslizaba. Y sonreía. Quise correr, pero mis piernas dejaron de responder. La mujer levantó lentamente un brazo y señaló otra tumba. Mi nombre estaba grabado sobre la lápida. No era una broma. No era pintura. La piedra era antigua y la inscripción parecía llevar décadas allí. Debajo podía leerse una fecha. Mi fecha de nacimiento. Y, unos centímetros más abajo, la fecha de esa misma noche.
Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Caí dentro de una fosa abierta que juraría no estaba allí segundos antes. La tierra comenzó a deslizarse sobre mi cuerpo mientras intentaba salir. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie respondió. Lo último que vi fue a aquella mujer observándome desde el borde de la tumba. No sonreía. Parecía aliviada. Como si por fin alguien hubiera regresado para ocupar el lugar que llevaba años esperando. La tierra cubrió mi rostro, mi boca, mis ojos. Intenté respirar y solo tragué barro. Dicen que a la mañana siguiente encontraron mi linterna encendida junto a una tumba abierta. Nunca encontraron mi cuerpo. 3 meses después contrataron a otro vigilante. Según cuentan los sepultureros, algunas madrugadas todavía puede verse la luz de una linterna recorriendo lentamente el sector antiguo del cementerio. Y cuando algún curioso sigue esa luz, escucha una voz bajo la tierra. Una voz desesperada. La mía. Pidiendo que no se acerquen. Porque hay alguien debajo de ellos. Esperando salir.